Hola, hola. En este video van a encontrar un resumen de la historia de arte costarricense basado en 10 obras, a cargo de la estudiante Sandra Arias y mi persona Génesis Cabezas. En la siguiente presentación vamos a sumergirnos en la historia de Costa Rica a través de obras y artistas que nos ayudarán a establecer una idea sobre la cultura y el arte que ha construido la identidad costarricense a lo largo del tiempo. Dentro de América Latina, Costa Rica fue una de las colonias más pobres y retrasadas de la corona española. Los primeros años del periodo colonial en el país se caracterizaron por el fracaso de la encomienda y la evangelización por medio del arte. A finales del siglo XVIII en Costa Rica el cultivo del cacao y la esclavitud entraron en decadencia en el Caribe, mientras que se dio un auge de la agricultura basada en la caña de azúcar y el cacao. El Valle Central se fue convirtiendo en el área más importante de Costa Rica. A su vez, el arte colonial que se desarrolla en el país giraba en torno a lo religioso, dándose principalmente en la realización de altares y decoraciones de madera para obras traídas del exterior, lo cual fue dando paso al desarrollo de una tradición de imagineros. El camerín de la Virgen del Rescate, que data de finales del siglo XVIII, es representativo del arte colonial debido a que, en primer lugar, permite observar la cosmogonía e influencia de la religión franciscana imperante y la religiosidad doméstica. En segundo lugar, representa la tradición artística de la época, es decir, la escultura y la pintura religiosa, que en un inicio se usó para colonizar y posteriormente para reafirmar la influencia de la Iglesia. En tercer lugar, y de suma importancia, esta obra se considera la primera realizada en su totalidad en Costa Rica, además de que es un elemento en el cual se pueden ver técnicas artísticas distintas, la talla en madera, la escultura y la pintura. En la primera mitad del siglo XIX vamos a encontrar un arte que no se desprende aún de la época colonial. Sus artistas son imagineros que producen un arte laico principalmente, aunque existen algunos que experimentaron otros temas. Costa Rica es un país pobre que no paga por un arte muy costoso, porque además sus templos son pequeños y sus pueblos también. Las esculturas que se empiezan a desarrollar son las famosas candelero, hechas de madera policromada en su mayoría y una estructura de metal para dar volumen a la ropa con la que eran vestidas. La escultura se compone de una cabeza y brazos que usualmente permiten el movimiento para ser vestidos. Acá tenemos la obra de Manuel Rodríguez, conocido como Lico, Virgen de la Soledad, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Mercedes en Palmares. Esta escultura puede notarse con un gesto y facciones como de dolor, como de sufrimiento, y es que era un poco esa temática que se trabajaba durante este tiempo, ya que se quería apegar un poco a la sensibilidad del público para entrarle de una manera psicológica y, eh, y atraerla. A mí personalmente, en las épocas de procesiones de niña, este tipo de esculturas me daban miedo, ya que al ver esas facciones yo sentía que esa escultura iba a llorar frente a mis ojos. Entonces creo que un poco era ese el juego psicológico que se desarrollaba durante esa época. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el panorama costarricense va cambiando. Después de la independencia de la República y los diferentes periodos de inestabilidad política, llega el Estado oligárquico y posteriormente el Estado liberal, que transformó las políticas costarricenses y permitió el establecimiento de reformas liberales. En el arte comienza a haber un auge en la fotografía, la pintura y la escultura laica, con la llegada de artistas extranjeros, que traen con ellos nuevas ideas. La obra Bernardo Soto de Aquiles Bigot es representativa en el arte de este periodo debido a que, en primer lugar, es una pintura laica, que como otras rompe con la tradición artística religiosa que venía desde la colonia hasta mediados del siglo. En segundo lugar, posee un estilo realista academicista, el cual ingresa al país mediante la llegada de artistas extranjeros, provenientes principalmente de Europa, siendo parte de una nueva tendencia artística, el retrato, el cual había sido inducido por el mismo Bigot. En tercer lugar, la obra retrata una figura de poder, a un líder político del momento, lo cual no solo ayudaba a reafirmar de algún modo la posición, sino también a formar un nacionalismo. Con el inicio del siglo XX se acentúa cada vez más el pensamiento liberal en el costarricense. Se da una continuidad de la institucionalidad democrática y esta cada vez tiene más avances, como el voto directo y el voto secreto.
A su vez, la integración política de los campesinos, los trabajadores y los artesanos proporciona mayores bases sólidas para la invención de una nación costarricense. Durante los años 30, en Costa Rica hay una crisis estatal con la caída de la Bolsa de Nueva York. El modelo liberal dejó de funcionar, las exportaciones disminuyeron y el déficit fiscal aumentó. Surge una generación nacionalista que se preocupa por los problemas que surgen en el país. En el arte comenzaron a hacerse exposiciones que proporcionaron la agrupación de artistas, haciéndolos sentir apoyo grupal. Se establecieron las primeras vanguardias en donde se da una mayor libertad en técnica y material, lo cual ocurre gracias al modernismo de principios de siglo. La obra sin título de Fausto Pacheco es representativa de la primera vanguardia debido a tres elementos. En primera instancia, la temática, el paisaje. Este presenta la tradición artística que estuvo presente en toda la primera vanguardia, incluso antes y posterior a ella. De segundo lugar, el estilo, el cual se caracteriza por tener mayor libertad de composición y ser más expresivo que realista y perfeccionista, poniendo menos atención al detalle mediante pinceladas libres y texturizadas, con influencias impresionistas. Por último, es importante porque presenta elementos locales, nacionales, como lo es la carreta, con el fin de llegar a generar sentimientos de pertenencia, buscando aquello que lo representa, los cuales se usan para establecer una identidad nacional y alejarse de la influencia de un paisaje europeizado. La primera vanguardia se conoce como la generación de los 30, a pesar de que se podría decir inició a finales de los 20. Se empezó a trabajar con nuevas ideas y deseos de experimentar con materiales y el entorno. Aquí los artistas empiezan a notar la influencia del modernismo. Por ejemplo, en los paisajes se presenta ese cambio que se evidencia en las vistas más cercanas, más metidas dentro del espacio, también en las pinceladas y los colores que utilizan, y algunos añaden nuevos elementos en sus obras. Nosotros trajimos la escultura de Francisco Zúñiga como un ejemplo. Esta escultura se titula Maternidad, Monumento a la Madre, ya que se colocó en las afueras del Hospital Acarit. Fue realizada en 1935. Desde esa fecha estuvo en ese lugar, pero para el 2005 la trasladaron dentro del hospital para evitar el deterioro. Tiene un contexto muy triste esta obra, ya que Francisco Zúñiga refleja ese rompimiento con esta obra de acabados modernos, abstractos, que se estaba dando en esta vanguardia. Y pues lamentablemente, si la comparamos con la obra de Héroes de la Miseria, es una obra que es totalmente academicista, conservadora, europea, y la obra de Francisco Zúñiga es total y completamente moderna. Entonces el público no estaba preparado para recibir una escultura como esta, la gente se queja y pues no acepta esta obra con una sonrisa, por decirlo así. Y bueno, entonces el artista Francisco Zúñiga pues se siente decepcionado y decide abandonar el país para prácticamente establecerse en México el resto de su vida. Durante los años 40 se da un vacío en la historia del arte costarricense que no responde precisamente a la falta de producción artística, sino a la falta de interés por parte de los historiadores sobre esta época. Se podría entender que también al darse la Guerra Civil de Costa Rica en 1948, esto haya podido opacar un poco la historia del arte. Ahora bien, se conoce que durante la década de los 40 se dio un interés por la técnica de la acuarela y muchos artistas la desarrollaron con temáticas interdisciplinarias como la de las artes escénicas. La obra que les mostramos es la de Fausto Pacheco titulada Ensenada en la Roca Carballo, una obra realizada en 1942 y tal vez no responde a una temática interdisciplinaria, pero parece que Pacheco continúa con el mismo tema del paisajismo. Sin embargo, esta obra sí rompe con el estilo como el presentado por este mismo artista en diapositivas anteriores de la primera vanguardia, porque precisamente esta técnica le permite otras posibilidades en la pintura. A nosotros nos pareció esta obra muy bella y diferente a lo que normalmente realiza Fausto Pacheco con
paisajes al aire libre donde encontramos casas, caminos, montañas, y esta es totalmente diferente, es un paisaje marino que no sé por qué la relaciono bastante bien con la acuarela por este tema de ser una técnica tan suave, tan delicada, y estos colores precisamente son cálidos, son delicados, son frescos, son colores pasteles. Y también podemos relacionar que el interés de Fausto por la acuarela se dio debido a que él fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas durante la misma época que estuvo Verdó y Amiguetti, y pudieron haber compartido intereses en común como el desarrollo de esta técnica. En los años 50, en Costa Rica, se estaba dando el comienzo de la Segunda República, que había sido precedida por la Guerra del 48, la abolición del ejército, el voto femenino y afrocaribeño, así como la redacción de la Constitución Política. Para finales de la década existía un importante sector agropecuario, el cual era la principal fuente de desarrollo económico y social, con producciones de café y banano. En cuanto al arte, aunque en los 40 y 50 se pierde el apoyo artístico por la desintegración de los grupos de arte y la falta de exposiciones, surgen nuevas tendencias y artistas que tratan temas acordes a la realidad nacional. La obra Alegoría a la Agricultura de Jorge Gallardo de 1959 es representativa de los años 50 debido a, en primer lugar, la técnica, el mural, ya que durante los años 50 hubo un movimiento muralista con influencias mexicanas que se desarrolla de la mano con la creación de la infraestructura nacional. En segundo lugar, por la temática. Durante esta década se dio una fuerte atracción hacia los temas nacionales, como lo es la agricultura, que en ese momento era la mayor fuente de ingresos del país. En tercer lugar, por el estilo que tiene, ligeros tintes de surrealismo, por los colores que usa y una ligera tendencia hacia la abstracción, la cual se iba popularizando a finales de la década. Durante la segunda vanguardia se da en el país la conformación de uno de los grupos más importantes y representativos de la historia del arte costarricense para este periodo. Es el Grupo 8, integrado por varios artistas interesados en visibilizar y atraer más el apoyo hacia el arte costarricense, desarrollando espacios que permitieran eso. Y a pesar de haber durado solo 2 años, fue un grupo que pudo desarrollar muchos proyectos a nivel artístico. Para esta segunda vanguardia también se empieza a dar un interés en lo arquitectónico, las líneas, el ritmo, lo lírico, apegado igual a ideas nuevas e innovadoras. Es así como se llega poco a poco a la abstracción geométrica. Esta abstracción geométrica se integra principalmente en la arquitectura, como lo vemos en la obra de Manuel de la Cruz, que fue uno de los artistas que integraron el Grupo 8. Realiza este mural para el Banco Anglo y es realizado con una técnica de relieve que se integra al cemento de la pared, y entonces se hace una sola estructura. Fue realizado en el año de 1960 y ha sido pintado varias veces, y ahora actualmente se ha tratado de llegar a los colores originales, pero es complicado saber si fueron exactamente esos colores. Sin embargo, es interesante porque este mural ha pasado más de 60 años y podría decirse que se encuentra en un 90 de 100. Se ve con una buena conservación. Un dato interesante es que Manuel de la Cruz tenía intereses relacionados con lo precolombino, entonces podría interpretarse que esas formas abstractas podrían ser como las letras del nombre, como si la obra en sí fuera su firma. Durante los años 70, en Costa Rica hubo una gran inversión en obra pública, colegios, escuelas, carreteras, caminos, hospitales, se formularon planes de salud y se aplicaron mejoras en las condiciones de vida. En cuanto a la cultura, se dio un florecimiento de la danza, el teatro y la música clásica. En el arte se dio un gran apoyo por parte del Estado que nunca se había dado gracias a la creación del Ministerio de Cultura en 1971. A su vez, se realizaron numerosos certámenes artísticos sobre el paisaje. La obra El Estero de Francisco Amiguetti de 1976
Es representativa de la segunda vanguardia por varias razones. Primero, por la técnica, ya que el grabado tuvo un gran auge durante los años 70 debido a la creación del Centro Regional para las Artes Gráficas. En segundo lugar, por la temática. Amighetti, junto a varios artistas de la primera vanguardia, retoman la exploración del paisaje para representarlo de manera diferente. En tercer lugar, el color y lo figurativo, ya que se dio un predominio de lo monocromático y un regreso hacia la figuración desde lo abstracto. Para la contemporaneidad se sigue dando la experimentación con materiales, pero no materiales de arte que normalmente estamos acostumbrados a ver, sino más bien materiales que no suelen ser destinados a espacios artísticos o para desarrollo o productividad artística, sino más bien que los artistas le dan un quehacer o una simbología artística, y es así como se empieza a desarrollar estas ideas más conceptuales que, bueno, dan paso a un auge en las conocidas hoy por hoy como instalaciones, pero para el momento en que se desarrollan en el país eso era algo bastante moderno, muy nuevo. Y bueno, nosotros, para ir cerrando con las obras, decidimos escoger al artista Rafael Ontón Solís, este artista que perteneció al grupo Bucaracá. Escogimos la obra Nosotros los Hombres, que está basada en el poema de Jorge de Bravo con ese mismo título. Y esta instalación se da como un tipo de homenaje a ese poema. En este caso está expuesta en Punta Islita para 2008, me parece, pero ya ha sido expuesta en otros espacios como la Plaza de la Cultura y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que fue una de las primeras veces que se instaló para 1998. Nos pareció muy interesante cerrar con esta obra, ya que esta instalación habla sobre las pérdidas, lo que hemos perdido con el paso del tiempo, y nosotros podemos relacionarlo con la identidad perdida de nuestros pueblos originarios. La identidad de Costa Rica está basada en muchos acontecimientos, pero lamentablemente esos acontecimientos hicieron que mucha de nuestra identidad o de la identidad de los pueblos originarios se perdiera, y entonces nos pareció importante mencionarlo al final de este recorrido. En conclusión, el arte nacional ha ido en constante evolución, como se puede observar a través de las obras presentadas. Desde el arte religioso de la colonia a inicios del siglo XIX, ha sido un arte más nacionalista, con influencias de movimientos y tendencias internacionales. Arte que refleja la vida rural, la identidad nacional y las tradiciones costarricenses, lo cual a su vez dio paso a diversas expresiones artísticas que exploraban diferentes técnicas y temáticas, desde lo abstracto a lo neofigurativo, surrealista y finalmente conceptual, con temas que van desde lo social, político, cotidiano y lo ambiental. Como en cualquier otro país o región, el arte está ligado al desarrollo de la sociedad y de su cultura, e influenciado por el gobierno y sus políticas. En Costa Rica, el apoyo del Estado y del gobierno ha variado con el paso de los años. No obstante, el apoyo gubernamental ha sido en su mayoría escaso, representando desafíos para los artistas que tienen problemas para acceder a recursos y espacios de exposición, lo que ha dificultado la producción artística, así como la preservación y la promoción del patrimonio artístico en el país, como se puede observar en la escasa colección de arte colonial, en la destrucción de las obras de arte públicas y en la mala restauración que se hace a algunos trabajos artísticos, problemática preocupante incluso en la actualidad. En resumen, como se puede observar en la presentación, Costa Rica tiene una gran tradición artística de larga data, la cual se ha ido estableciendo de acuerdo con los comportamientos sociales y las tendencias estéticas de las épocas históricas por las que ha pasado el país. Apoyar y preservar el arte nacional significa mantener con vida la narrativa visual de la historia del país, ya que el arte se convierte en un testimonio visual de la riqueza y de la evolución de la identidad cultural del país. El arte costarricense no solo es un testimonio del pasado, sino también una fuente de inspiración y de diálogo para el presente y el futuro. Acá les mostramos la bibliografía. Muchas gracias.